Bueno, el Espíritu Santo para algunas religiones lo identifican como la fuerza activa de Dios. Eso es verdad, pero no solamente es una fuerza activa. Es una fuerza porque es poderoso y es activa porque está activa, pero todas las escrituras lo presentan como Dios, al igual junto al Padre y al Hijo. También lo evidencia con otros nombres, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Así que todas las escrituras nos revelan su actividad desde Génesis hasta Apocalipsis y nos presenta al Espíritu Santo como Dios. Las evidencias que muestran que una persona tiene el Espíritu Santo, pues son los frutos del Espíritu presentados en Gálatas capítulo 5 a partir del verso 22. Nos muestran esa obra del Espíritu en nuestra vida. Lo que hace es llenarnos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y al final nos dice que contra tales cosas no hay ley, precisamente porque la ley de la gracia, ese Espíritu de verdad que habita en nosotros, pues nos hace vivir de cara a la realidad de Dios y a su palabra. Bueno, la guianza del Espíritu Santo es, como su nombre lo indica, es lo que nos dirige a la voluntad perfecta de Dios. Un ejemplo de esto es cuando Jesús está orando en Getsemaní y él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay como una especie de deseo humano en muchas veces no querer hacer algo o hacer algo, pero cuando vamos a Dios en oración buscando el cumplimiento de su voluntad, de este Espíritu Santo es quien nos guía a esa voluntad, al igual que Pablo en alguna ocasión quería predicar en un lugar y literalmente la Biblia nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a ese lugar. O sea que nosotros vemos al Espíritu Santo activamente dirigiendo los pasos de la iglesia y de la vida del creyente de manera individual, y es importante entender que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia en estos tiempos. El bautismo del Espíritu Santo es uno de los temas más controversiales que podemos tener en toda la historia cristiana. Algunos han sugerido que la evidencia inicial de que una persona tiene el Espíritu Santo o ha sido bautizado por el Espíritu es que hable en lenguas, utilizando, ¿verdad?, el libro de los Hechos capítulo 2. Hay que tomar en cuenta que el libro de los Hechos es un libro descriptivo, o sea que describe los acontecimientos de la iglesia naciente, cómo se desarrollaron los eventos, no prescriptivo, o sea, no te dice que todo lo que ocurrió ahí es lo que debe ocurrirnos a todos los creyentes. El mismo apóstol Pablo sugiere y dice que no todos hablan lengua, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son apóstoles. Entonces es importante entender qué es el bautismo a la luz de las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, nos habla de que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. O sea, ese bautismo del Espíritu entonces lo que hace es unirnos o fundirnos al cuerpo de Cristo. La diferencia entre la llenura y el bautismo del Espíritu radica en que el Espíritu Santo, cuando tú eres bautizado, es cuando tú te arrepientes, tú naces de nuevo. El Espíritu Santo, al igual que el Hijo y el Padre, empieza una morada en tu corazón, en tu vida, de modo que eso trae un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo también nos habla acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces este nuevo nacimiento lo que hace es cambiar nuestra manera de actuar, cuando cambia nuestra manera de pensar. Y entonces esta diferencia radica en que se nace de nuevo una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo progresivo, es algo constante que nosotros podemos ir buscando en oración. El Señor va renovando día a día nuestras fuerzas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, etimológicamente hablando, básicamente don, talento es lo mismo. El don es dado por Dios, al igual que el talento, pero la diferencia radica en que
El don espiritual es dado a la iglesia no para provecho personal, sino para provecho a nivel eclesiástico y de los hermanos de la congregación y la obra de Cristo. El talento ya es más habilidades que el Señor nos da, con las que nacemos o desarrollamos en el camino, y que a eso, si nosotros sabemos sacarle provecho y somos bien encaminados, pues podemos vivir de algún beneficio de ese talento que podamos tener, y eso es más, glorifica mucho más a Dios cuando esos talentos incluso también lo llevamos al servicio de la cruz. Vuelvo y repito, este es un tema un poco espinoso, muchas personas pueden diferir, pero la diferencia que está entre el hablar en lengua y el bautismo es la siguiente. Debes preocuparte si no eres bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Eso debe llenarte de preocupación, porque no ser bautizado, eso implica lo que dice Pablo en Romanos, que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque es que cuando tú naces de nuevo y tú tienes entonces el Espíritu Santo, tú pasas a ser automáticamente parte de la familia de Dios. Ahora, el hablar en lenguas es un don que no todos tienen. Algunos hablan lengua, otros no hablan lengua. Algunos son maestros, otros no son maestros. Unos son profetas, otros no. Unos son apóstoles, otros no. Entonces, de ahí pensar que todo el mundo debe tener el mismo don es algo que no sale de la Biblia. La idea de que todos debemos hablar en lengua. Lo bíblico es que todos seamos bautizados, y es lo que implica y dice Pablo, que todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Eso es una cosa, y es algo que todo creyente nacido de nuevo tiene. Ahora, el hablar en lenguas es un don que no todo el mundo tiene. Así que no te sientas mal si no hablas lengua o no has hablado lengua alguna vez, porque eso no te hace más o menos cristiano. El Espíritu Santo es Dios, pero aunque es Dios, la Biblia nos da pautas específicas para las razones por las que Él vino. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, pero nos habla de Cristo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús también dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él habló. O sea que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente o a la vida del ser humano en sentido general, lo que hace es tres cosas: convencerlo de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Entonces, en ese sentido, tenemos que el Espíritu Santo tiene una función específica en la iglesia, y son estas funciones que he mencionado, pero no hay en ningún momento, ningún pasaje bíblico que nos haga alusión a que nosotros debamos orarle a Él.